tardes, Paola. Bueno, yo creo que ya para ser cumplidos con nuestro horario de este webinar, buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar de este espacio. Para nosotros es un gusto, para Dizaba Consultores y Social Trainer es un gusto tenerlos en este espacio. Agradecemos a nuestros conferencistas de hoy, a Flover Rodríguez y Carlos Ortega, en nuestro webinar Energía y Sostenibilidad. Ellos hacen parte de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Entonces, pues, bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. No les pido cordialmente a los participantes apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que podamos desarrollar este webinar de la mejor manera posible. La idea es que al finalizar el webinar ustedes puedan realizar todas las preguntas que tengan o las pueden ir escribiendo en el chat. 10 minutos antes de la finalizar, nuestros conferencistas, ellos van a dar respuesta a todas sus preguntas y solicitudes, entonces los invitamos a que las escriban en el chat y que al finalizar el webinar, pues si tienen algún otro comentario también nos hagan saber a través del chat para que ellos puedan entonces darnos respuestas. Muchísimas gracias, bienvenido Flover, bienvenido Carlos, ahora tienen ustedes la voz y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien, cierto? Te escuchamos muy bien, ahí te vemos. Todos vemos también, no sé si puedan confirmarnos que tengan en sus pantallas la presentación de Diego. Gracias. Listo. Entonces, muy buenas tardes para todos. De antemano, pues agradecerle a Dizaba por permitirnos este espacio y a Diego Salazar. Estamos muy complacidos. Queremos compartir un poco la visión que tenemos desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo sobre estos temas de tanto interés en la actualidad, de tanto interés hace un par de años. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a conversar hoy con Carlos Ortega. Carlos es el director, el coordinador del programa de pedagogía regional de la ACGGP. Y quien les habla, Flover Rodríguez. Yo soy el director ejecutivo de la asociación desde hace poco más de un año. Y bueno, digamos que el propósito es que podamos conversar, podamos compartir estas ideas y al final, pues, de alguna manera, retornar a ustedes con algunos comentarios o preguntas que puedan tener. Creo que hay un micrófono abierto. No sé si lo podamos apagar. Bueno, entonces, para iniciar sobre esto, digamos, a discutir sobre esto, nosotros en la ACGGP estamos convencidos de que un aporte fundamental en estas conversaciones, en estas discusiones, en estos... Es que hay un micrófono y hablan muy duro además. ¿Podemos saber quién es? Sí, agradecemos porfa a todos los participantes que apaguen sus micrófonos. Angie Escobar, porfa, si nos puedes, Ginares, también, si nos puedes ayudar apagando tu micrófono. Muchísimas gracias. Esto es con el Carlos Ortega. Ah, perdón, no Carlos Ortega, no, discúlpame. A Carlos, dejémoslo hablar. No lo calles tan temprano. No te preocupes. Para que podamos tener, digamos, un desarrollo más fluido, más eficiente de nuestro webinar. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en materia, conversación de esta tarde, reconociendo algunos elementos iniciales. Yo quiero que todas las personas que están conectadas, y les agradezco mucho por acompañarnos, se pregunten, se cuestionen a ustedes mismos cómo hemos llegado hasta acá. Cómo hoy, después de varios días de estar en una cuarentena acá en nuestro país, producto pues de este tema de la pandemia, cómo hemos llegado hasta acá en torno a la tecnología, ¿cierto? Cómo hemos podido seguir avanzando como sociedad, seguir avanzando en nuestras actividades, en nuestras
labores, bajo estas condiciones que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos remontarnos un poco a preguntarnos cómo ha evolucionado la energía, porque la energía es la que nos ha traído esa posibilidad de contar con todos estos dispositivos de comunicación. Es producto de, por supuesto, la evolución de las fuentes de energía y de la evolución del conocimiento que los seres humanos hemos venido desarrollando y de todas las innovaciones que hemos venido trayendo a colación en este tema. Entonces, sencillamente quiero que iniciemos reconociendo un poco el aspecto de la evolución de las fuentes de energía, ¿cierto? Básicamente, si nosotros nos vamos hacia atrás un poco y tratamos de hacer memoria de todas las fuentes de energía que hemos venido utilizando, podemos hablar de cuando utilizamos utilizaban nuestros antepasados la madera, ¿cierto? Como fuente de calor inicialmente y posteriormente se fueron dando cuenta que lo podían utilizar para otras cosas. Utilizamos el aceite de ballena, por ejemplo, para sobre todo generar iluminación. Afortunadamente descubrimos otras cosas y no terminamos casi que extinguiendo a estos animalitos. Podemos recordar el carbón, ¿cierto? Sus inicios, la gran revolución que se dio asociada al descubrimiento del carbón, ¿sí? Y luego entonces empiezan a entrar todas estas fuentes de energía que de pronto reconocemos más cercanas a nosotros. La incursión del petróleo y del gas y todo el despegue que tuvo la industria a nivel global asociada pues a este recurso. Industrias como el transporte empezaron a crecer vertiginosamente y sin duda alguna entonces todas nuestras vidas se vieron de alguna manera impactadas y beneficiadas por todos estos descubrimientos. Ahora quiero hacer una anotación. Asociado a esa evolución en las fuentes de energía, ha venido dándose una evolución, por supuesto, en fuentes de energía cada vez menos contaminantes, si lo podemos llamar así. Si ustedes evalúan, pues el carbón es, por supuesto, una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Descubrimos el petróleo y sus utilidades y hemos venido disminuyendo esos aportes que puede hacer. Y el gas hoy, entonces lo estamos viendo producto pues de su incursión fuerte por los no convencionales, como el motor tal vez de la transición energética, ¿cierto? Por sus bajas emisiones en gases de efecto invernadero. Entonces, esa evolución en términos energéticos, pues nos ha traído de la mano una evolución, por supuesto, en el crecimiento, en el bienestar y en un sinnúmero de factores que afectan a la sociedad en general. Y en esta gráfica, lo que quiero compartir con ustedes es que veamos que más allá de los cambios que ha tenido, digamos, las diferentes fuentes de energía, lo que hoy acontece en nuestro planeta y que está entrelazado en todos estos puntos y que además hacen ver como si fuera un enredo, es porque hoy tenemos unos retos grandísimos, unos retos fundamentales por resolver en torno a cómo vamos a hacer esta transición, ¿cierto? De consumir y de utilizar combustibles fósiles hacia el uso y la masificación de otras fuentes de energía que llamamos renovables, ¿cierto? Hoy en día, un ser humano usa 30 veces más energía y recursos de los que necesita meramente para sobrevivir. Son datos importantes, porque además esa utilización de la energía crece con, por supuesto, el crecimiento de la población y casi que se multiplica con ese crecimiento. Cada vez necesitamos más energía para desarrollarnos. En promedio, una persona necesita alrededor de 1.5 millones de kilogramos de metales, de minerales, de combustibles, pero acá quiero hacer una anotación muy importante y es que eso es un promedio. Pero definitivamente lo que encontramos hoy en nuestro planeta es que hay una gran desigualdad escondida detrás de ese promedio. Hoy en día tenemos regiones enteras que aún
no tienen un acceso, por ejemplo, a la electricidad. Y eso es uno de los retos que tenemos como sociedad. Es imperdonable que todavía hoy, en medio de esta pandemia y en medio de esta cuarentena que estamos viviendo, nuestros habitantes de los lugares más apartados no tengan cómo continuar su educación, por ejemplo, los colegios, los estudiantes, porque no tienen acceso a una red de internet móvil o fija, o porque no tienen acceso a unos dispositivos como los computadores que estamos utilizando para hacer esta llamada. Entonces, sin duda alguna, tenemos unos retos y unas oportunidades grandísimas en torno a esta discusión de transición energética y de desarrollo sostenible. Bueno, buenas tardes. Flor, te pido un favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Te voy a pedir el favor, Flor, que me ayudes pasando las diapositivas. Con todo gusto, Carlos. Bueno, de la mano con esta discusión de energía y con discusiones como modelo de desarrollo o lo que uno quiera, digamos, unas discusiones importantes, pues viene una cosa que ya para algunos autores y particularmente me adhiero a ese planteamiento, hay una crisis climática causada obviamente por el calentamiento global. Lo que ven en la lámina pues son simplemente unas curvas de control. Vemos como la parte superior izquierda, como en los últimos años hemos prácticamente doblado las emisiones promedio de CO2 desde que habitamos, digamos, los seres humanos. Las hemos doblado, las hemos llevado a unos niveles que van a ser muy difíciles de disminuir. Eso, por supuesto, lo que ha producido en la imagen de la parte superior derecha son incrementos de temperatura que están arriba del medio grado en promedio. Quiere decir que hay regiones que están más arriba del medio grado ya por efecto de la actividad antrópica fundamentalmente, y hay otras que estarían un poco por debajo, y digamos ese es el gran temor por el riesgo en que se verían no solamente los grandes ecosistemas, sino también incluso la supervivencia de los seres humanos. Abajo lo que pueden ver es entonces como resultado de este incremento de gases de efecto invernadero, cómo las temperaturas del planeta se van incrementando, y vemos cómo tanto en el Ártico como en el Antártico, entonces la masa de hielo se va, digamos, descongelando, y eso puede tener unos efectos pues muy importantes. La siguiente, en la siguiente, bueno, sobre la izquierda ven ustedes en unos círculos de colores cuáles son, digamos, los gases de efecto invernadero más, que más están afectando, digamos, la atmósfera y la vida de las especies. Por supuesto que hay más emisiones de dióxido de carbón. Estas están relacionadas con el transporte, tiene que ver una relación directa con los combustibles fósiles que utilizamos para el transporte, de la misma manera también con la utilización de carbón en procesos de generación de energía y en otros procesos industriales. El metano, que está asociado fundamentalmente a sistemas de gas natural, a la utilización también de productos en la agricultura. Como pueden ver, digamos, hay varios componentes de estos y todos de alguna manera están asociados con los diferentes sectores donde hay productividad y por supuesto están asociados con el incremento de la población. Yo quiero que se entienda una cosa aquí, es importante. Estos gases de efecto invernadero se producen no solamente porque usemos determinado tipo de combustibles o de químicos o cosas así, sino se producen también naturalmente. Lo que ha pasado es que hemos sobrepasado los límites de producción natural y hemos duplicado, digamos, por lo menos en el caso del dióxido de carbono. Y unos de estos, como los carbonatos son muy dañinos, digamos, en términos, los podemos tener en menor proporción, pero pueden afectar incluso mucho más que los dióxidos de carbono, que el dióxido de carbono. En la derecha, ustedes ven un listado de cosas. Digamos, yo lo organicé de esa manera. A mí me parece, desde mi interpretación, responde así.
una serie de actividades y una serie de comportamientos que tienen que ver con este problema de crisis climática. Entonces, hay un problema serio con la deforestación que parece que a muchos no parece, digamos, importar y que es muy dramática en países como Colombia, que estamos llegando a más de 230.000 hectáreas deforestadas por año en los últimos años. Hay un problema en la agricultura con el uso, con el mal uso, digamos, de elementos para la agricultura. La agricultura igual deforesta, la frontera sigue creciendo. Hay un problema con la ganadería, hay un problema con los combustibles fósiles y eso nos toca a nosotros de manera directa. Es decir, cada vez que ponemos en combustión los combustibles fósiles, pues estamos necesariamente arrojando metano y estamos arrojando dióxido de carbono, digamos, a la atmósfera. Pero hay un problema muy serio con el crecimiento poblacional. Digamos, es muy fácil poner en blanco y negro y comparar que desde la era industrial hacia aquí, pues hemos venido incrementando estos gases de efecto invernadero, se ha incrementado sustancialmente. Hoy somos cerca a 7.500 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes que si bien es cierto, el acceso a la energía es energía. La energía se volvió el factor fundamental en términos de crecimiento, en términos de productividad, en términos de desarrollo. Y este uso de energía es el que precisamente, digamos, hoy es cuestionado y nos tiene en esta discusión. Ustedes pueden ver entonces ya unos comportamientos. Hay un problema de hábitos de consumo que son mucho mayores en es decir, los países de la élite, los que tienen dinero, los países que han logrado un desarrollo mucho mayor, que tienen unas economías ellos consumen mucho más que los habitantes de Latinoamérica o que los habitantes de Asia o que los habitantes de África. Hay un problema de inequidad monetaria no, sino en términos de acceso a la energía. Entonces también hay un problema de inequidad en el generando hacia la atmósfera estos gases, lo que estamos generando a la atmósfera para producir estos efectos de calentamiento global. Es decir, está concentrada en los países en desarrollo que son los que más demandan energía y a su vez los que más están contaminando con unos crecimientos muy fuertes de países como China, como Corea, como India, que son como sociedades emergentes. Y en el trasfondo de todo esto, pues hay un problema de conocimiento, de conciencia, de conocimiento, porque en medio de estas discusiones y de estas necesidades, actuamos muchas veces sin tener conocimiento claro sobre está impactando y lo que deberíamos cambiar. Y hay un problema de conciencia porque si bien es cierto, uno debería esperar que nos ayuden a cambiar esto de manera responsable y ojalá rápido, también lo cierto es que nos quedamos en la discusión y en términos de comportamiento no cambiamos. Siguiente lámina. Eso nos lleva entonces a unas grandes preguntas. Los grandes temas de discusión entonces tienen que ver con el cambio climático, la crisis climática, tiene que ver con la transición energética, con la eficiencia energética, con la prosperidad. Yo utilicé esta palabra porque algunas personas se han vuelto enemigas del modelo de desarrollo, ya no les gusta la palabra desarrollo o no les gusta la palabra progreso, pensemos en prosperidad, en alguna manera son sinónimos, y tiene que ver también con el crecimiento económico. Entonces, la gran pregunta de todos para resolver es cómo lograr un cambio responsable, digamos, en torno a estas necesidades que estamos viviendo. Y bueno, en ese orden de ideas, todos conocemos que hay una serie de discusiones que se han venido dando en torno a cómo debemos dar cada uno de los pasos subsiguientes en términos de la discusión de modelos de desarrollo, de transición energética y de los modelos económicos. Entonces, en primera instancia, sabemos que hay muchas discusiones con respecto al entorno de la energía y a la sostenibilidad. Hay una gran cantidad de argumentos que tienden a solaparse entre ellos, que tienden a hacer en muchos casos supuestos y propuestas, además de toda índole, que nos invitan un poco a pensar si hemos
cómo hemos venido haciendo las cosas y entonces cómo debemos afrontar lo subsiguiente. Y yo quiero hacer una anotación en este caso. Si ustedes ven esta imagen que estoy señalando acá, muestran a una persona caminando de un escenario hacia el otro. Pero yo me pregunto, ¿por qué pintamos este escenario tan oscuro y este escenario tan verde? Si definitivamente los combustibles fósiles han traído una serie de beneficios para la humanidad. Es cierto que han traído muchas, digamos, dificultades en términos de manejo, por ejemplo, ambiental. La industria del oil and gas ha venido aprendiendo y ha venido creciendo con el tiempo, de la mano con los gobiernos que han venido también fortaleciéndose en su capacidad de regulación y demás. Pero digamos que estamos claros en que vamos en el camino de migrar hacia nuevas fuentes de energía. La segunda discusión que encontramos dentro de la sociedad es ese activismo global que se tomó las calles preocupado y exigiendo por un cambio inmediato del modelo económico que rige al mundo, ¿cierto? Por un cambio en ese uso que estamos haciendo de los combustibles fósiles. Seguramente en muchos casos, unas preocupaciones legítimas acompañan todas estas discusiones, pero en otros casos también siento que hacen falta una serie de reflexiones, especialmente en cómo vamos a hacer estos cambios. Y finalmente, dentro de esas discusiones, reconocemos que hay argumentos que atacan fuertemente el modelo capitalista, ¿cierto? Que señalan que no respeta el ambiente, que no respeta la biodiversidad, que incluso el ser humano, para el ser humano poco y nada importan las otras especies. Y siento que entonces estamos llegando a unos extremos en los cuales no vamos a poder construir, ¿cierto? Y finalmente se destaca entonces como actividades como, por ejemplo, la minería o la industria de los hidrocarburos, entonces son fuertemente cuestionadas y han sido objeto de movilizaciones, de protestas, de consultas populares, particularmente en nuestro país, eh, que han, digamos, puesto en la palestra pública además todo este tema. Y acá quiero traer a colación lo que nos mostraba el barómetro petrolero el año pasado en sus resultados. Básicamente cuando al colombiano le preguntaban, al colombiano que habita el país, todo el país, ¿sí? De cualquier parte del país, le preguntaban si creían que la industria petrolera y del gas era beneficiosa para el país, pues digamos que un porcentaje bastante alto, por encima del 70-80% decía que sí, que efectivamente reconocían en esta industria unos beneficios muy importantes para el país. Pero cuando le preguntamos a esos mismos colombianos, y eso es lo que muestra este dibujito de la parte inferior derecha, si podíamos hacer, si necesitábamos hacer operaciones cerca de su territorio, lo iba a permitir, entonces fíjense que ya las tendencias cambian y ya un porcentaje, digamos, mayor a la mitad de las personas dicen no, no en mi patio trasero, como el mensaje de los Estados Unidos, not at my backyard, ¿no? Entonces, no cerca de mi territorio, no cerca de mi casa. ¿Por qué? Entonces, aquí, digamos, salen una serie de alertas que debemos evaluar y que hemos tenido muy presentes. Y digamos que como industria petrolera y del gas, pues entonces hay que analizar qué se ha venido haciendo bien y qué no tanto, para que las personas digan que efectivamente no en su patio trasero se pueden hacer actividades de este tipo. Y en ese orden de ideas, entonces, además de estos retos que identificamos, ¿cierto? También identificamos unas oportunidades como sociedad y como país. Y es que si somos capaces de dialogar, de discutir con respeto, entre todos seguramente vamos a tener unas herramientas muy fuertes para construir ese modelo de país que queremos, ¿cierto? Que no, digamos, castigue el desarrollo económico tan necesario, pero que sin duda vaya de la mano con ese desarrollo social y de las personas.
Y entonces, lo que hemos visto es que a pesar de todas estas fuertes discusiones que han llegado a trascender a dualidades como esta de agua sí y petróleo no, ¿cierto? Ha llegado a pensarnos entonces si la idea de progreso y desarrollo definitivamente son sinónimos de contaminación, de destrucción, de muerte. Han llegado a pensar, a cuestionar incluso si las políticas que se están evaluando y tomando en torno a la transición energética son tímidas, son insuficientes. Ha llegado incluso a perderse esa confianza y esa capacidad de creer, por ejemplo, en el gobierno, esa capacidad de creer en entidades académicas como las universidades. Simplemente no creemos en quien opine diferente a nosotros. Y entonces, aquí es donde cobra relevancia, digamos, la profesión del geocientífico, del geólogo, del ingeniero geólogo, porque cuando nos dimos cuenta, las geociencias estaban siendo entonces objeto de unos fuertes señalamientos. Estudiantes universitarios de carreras de geología tuvieron que salir de territorios porque eran señalados como, digamos, los destructores del ambiente, los profesionales que dañaban el territorio. Y entonces cuando todo esto afloró a la vista, fue cuando muchos profesionales y muchas organizaciones, además de nuestro gremio, decidimos entonces empezar a trabajar en unos escenarios de divulgación del conocimiento, de comunicación de lo que hacemos, de compartir con la gente que el geólogo, por ejemplo, no es un teólogo, como me decía mi abuelita, que creía que yo había empezado a estudiar teología cuando le conté. Entonces, de lograr que las geociencias aparezcan en el escenario público como parte de la cotidianidad de las personas, como efectivamente lo son. Y en ese orden de ideas, entonces, queremos compartir con ustedes solo un breve contexto de lo que significan las geociencias para una sociedad, ¿sí? Quiero que presten mucha atención a esta imagen. Vamos a pasar una secuencia de fotografías en esta zona. Presten bastante atención a esta parte de acá, que es la iglesia, ¿cierto? Del corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia. Y fíjense entonces cómo el río, ¿cierto? Por su dinámica natural, entonces va moviéndose, ¿cierto? Va creciendo además por diferentes factores climáticos y entonces va afectando a este tipo, por ejemplo, de poblaciones que se asientan muy cerca de su cauce, ¿cierto? Miren que esta era la iglesia que les mostraba desde un principio y fíjense la capacidad que tiene el río de entrar allí. Este es un ejemplo de Indonesia. Fíjense cómo el desarrollo y el crecimiento de nuestras ciudades y de nuestros centros urbanos ha venido tomándose cauces naturales del río. Estas son las llanuras de inundación que están, digamos, pobladas por toda esta cantidad de hogares y de viviendas y se ven afectadas fuertemente pues cuando las condiciones se dan para que el río efectivamente se salga de su cauce e inunde todo esto. De la misma manera ocurre, por ejemplo, con las afectaciones que ocurren por digamos, fenómenos naturales, los deslizamientos, ¿cierto? Tantas poblaciones que han venido asentándose en laderas con alto riesgo de deslizamientos y cómo todas estas personas se han venido afectando por estos fenómenos. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Manizales, en Medellín, en Bucaramanga ocurre. Y lo que quiero hacer anotación, me regreso a esta, es que fíjense que acá hay unos, o se ven de pronto unos hogares muy humildes. En este sector de pronto se ven unos hogares un poco más, con mayor capacidad, ¿cierto? Se ven unas casas más grandes, seguramente con piscina por detrás. Y está este ejemplo, que es muy cerca a las personas que vivimos acá en Bogotá. Y es el de la Universidad de La Sabana, que conocemos muy bien su historia, conocemos cómo ha venido sufriendo, digamos, dificultades cuando el cauce del río se crece y entonces se ha visto inundada la universidad. Y esto solo quiero hacer la anotación, es que la naturaleza no distingue clases sociales. Y el conocimiento de las ciencias de la Tierra es fundamental para planear nuestro territorio, ¿cierto? Una universidad como esta
debió prever lo que podía ocurrir asentando, digamos, su campus universitario en un sector como este. Pero las personas de, digamos, bajos recursos y que no tienen acceso a muchas de estas oportunidades, pues requieren entonces del gobierno y de profesionales como los geocientíficos para prevenirlos y entrenarlos en cuanto a este tipo de fenómenos que pueden ocurrir donde ellos están viviendo. Vamos a la siguiente. Mire esta situación, Flor, dale clic y muestra las fotografías relacionadas con esta imagen, por favor. Esto es en Casanare, esto se vivió hace unos años. ¿Recuerdan ustedes la muerte de una cantidad de chigüiros? Mire cómo se va reduciendo el espacio natural de ellos. No solo fueron chigüiros, fue ganado, fueron caballos, una cantidad de animales que murieron. Y se armó una gran discusión sobre quién era el responsable de este tipo de situaciones. Hay dos cosas ciertas. Una primera es que cada vez que se presentan, digamos, estas situaciones de sequía, pues estos animalitos sufren. Pero si nosotros seguimos invadiendo su hábitat y seguimos yendo más allá y nos metemos en los cuerpos que ellos necesitan, en los espacios que necesitan, pues por supuesto que vamos a ser responsables y a provocar este tipo de tragedias. Esta lámina yo la coloco, esto es un montaje, esa última foto que ven ahí, con unas machines, las torres, digamos, de producción petrolera, porque al final esa fue la discusión que se dio y que se quiso mostrar, es que las compañías petroleras habían sido responsables de esa muerte de estos más de 20.000 animales. Es una cosa muy dolorosa. Lo cierto es que las investigaciones lo que dicen es que allí en la región, pues no solamente hay compañías petroleras que fundamentalmente no toman agua, digamos, de estos bajos de agua, sino de las corrientes principales o de donde se les autorice, sino que también hubo una expansión muy fuerte de la frontera agrícola, de la palma africana, del arroz, que son grandes consumidores de agua y al final probablemente entre todos, con más o menos responsabilidad, digamos que terminamos produciendo de alguna manera esta circunstancia. Pero lo que no está bien es que quede en el imaginario como que una industria es la responsable cuando ni siquiera los entes de control llegaron a esa conclusión. Pero esto es intervención antrópica, es decir, más allá de la industria, más allá de la agricultura, más allá de la ganadería, lo que hay son intervenciones antrópicas que están afectando, de alguna manera estamos afectando el hábitat de otras especies. En la siguiente lámina, eh, lo que vemos es esta Ciudad de México en el año 1985, más de 3.000 muertos, un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México, una zona, digamos, de muy alta sismicidad. Recientemente hubo otro terremoto, afortunadamente ya una ciudad mucho más preparada, hubo menos devastación y hubo mucha menos afectación económica y afectación en vidas. Pero en ese mismo año, en el año 85, en la siguiente lámina, se vino y se presentó tal vez la peor tragedia para nosotros, que es Armero. Que le da clic a esa foto, Flor. Eso, dale clic nuevamente. Digamos, estos son imágenes de lo que fue Armero. Yo les quiero contar la historia de Armero. Básicamente es, para los que no la conocieron o la vivieron, es el volcán Galeras empieza a tener unas emisiones de ceniza y empieza a calentarse y empieza a reactivarse, digamos, la actividad volcánica. Y se sabía que iba a hacer erupción el volcán. No se puede saber exactamente cuándo. Digamos, se puede predecir cuándo estamos relativamente cerca del evento, como es posible predecir hoy cuando estamos relativamente cerca de un sismo, pero no podemos saber el momento en que va a ocurrir y mucho menos podemos saber la magnitud del evento de lo que va a ocurrir. Lo cierto es que para esta situación en concreta, el Ingeominas, hoy se llama Servicio Geológico Colombiano, contrató unos especialistas y los especialistas lo que dijeron fue, mire, el que haga erupción el volcán Galeras no es preocupante, digamos, el tipo de lava que hay que va a expulsar el volcán se va a solidificar muy rápido a unas cortas distancias, va a haber unas afectaciones por piroclastos, digamos, en las poblaciones que viven cercanas, pero ojo con esto, se va a el casquete glaciar
se va a fundir y entonces lo que va a venir es una creciente, va a venir una avalancha e hizo un mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos lo que nos decía, lo que le dijo al presidente Betancourt, lo que le dijo a los del gobierno en ese momento es que Armero iba a sufrir unas consecuencias muy graves. Digamos, en esta elaboración técnica de este mapa de riesgos participaron geólogos, que son los que entienden, digamos, la naturaleza de este tipo de eventos, pero no se hizo caso y se murieron más de 23.000 colombianos en una sola noche. Sigamos en la siguiente lámina, Flor. Bueno, esto lo vimos recientemente, es decir, cómo simplemente cada vez que nosotros tengamos un terremoto cuyo epicentro sea en los cuerpos de agua, en los océanos, en los mares, digamos que hay potencialmente el riesgo de que se presente un maremoto. Todo esto se puede modelar hoy. Y esto fue lo que ocurrió, se presenta un maremoto y básicamente se presenta un tsunami. Esto es el efecto, digamos, del tsunami. Lo que ocurrió en Japón, un país con toda la tecnología, con todas las normas antisísmicas, eh, pero que no puede, digamos, de alguna manera prevenir, por más que instale unas barreras de contención, no pudo prevenir, digamos, evitar la magnitud de este evento natural. En la siguiente. Aquí, estas son imágenes en Pompeya, el año 79 de la era cristiana, simplemente una erupción muy fuerte del monte Vesubio en un sitio en donde había una comunidad, digamos, muy desarrollada para el momento, bastante avanzada. Y estos son los vestigios de lo que quedó, una combinación ahí de cómo un volcán puede, por efecto de la cantidad de material que expulse a la atmósfera, terminar sepultando cuerpos así. El problema de los volcanes no es solamente la sismicidad asociada, digamos, a una erupción volcánica, que podría llegar a un sismo de importante magnitud o no serlo. El problema también es los tipos de gases que expulsa el volcán, y lo que se encontró, digamos, en estos restos es que incluso había personas que, como vieron en las fotos, personas que están en una posición de descanso y simplemente no pudieron percatarse porque de alguna manera por efecto de las temperaturas de los gases y de los químicos de los gases, pues perdieron su vida y luego fueron eh, sepultadas por la ceniza resultado de la erupción. En la siguiente lámina. Esto es la minería en Colombia. Miren, las dos primeras láminas, esta y la siguiente, Flower, ese es el efecto de la minería ilegal. Nosotros no podemos estar, ningún colombiano puede estar de acuerdo con esto. Probablemente las personas que están ahí lo estarán, ¿no? Los que están aprovechándose de esta minería del oro, pues probablemente están de acuerdo con que hagamos eso y otra cantidad de desmadres mayores, pero esto no puede permitirse. Pero esta no es toda la minería. Miremos las siguientes dos fotos, Flower. La siguiente es una imagen de Cerrejón que también tiene, siguiente, que también tiene, esto es Cerrejón, esto es un desarrollo minero, digamos, muy elaborado técnicamente. Esto es minería del oro en Antioquia, digamos, unos desarrollos mucho mejor pensados con el medio ambiente, con todas las normas técnicas, con la protección que se puede hacer a la naturaleza, etcétera. Por supuesto que se interviene en la naturaleza. Por supuesto, todas las actividades humanas o muchas actividades humanas de alguna manera, digamos, intervienen en la naturaleza, y la idea es que la intervengamos bajo una estricta regulación, bajo un estricto control, pero de manera responsable. Pero digamos, en esta actividad de minería también estamos los geólogos, y ahí es donde empieza a estigmatizarse el ejercicio de la profesión. Siguiente, Flower. Siguiente. Bueno, y la minería, dale clic a eso si quieres, pasa rápido. Y bueno, la minería suscita discusiones, suscita rechazos, a algunos no les gusta, a otros sí les gusta. Y es igual que el petróleo. Mire, estas son unas láminas de las discusiones del petróleo. Arrancamos con lo que algunas personas creen o interpretan como un dilema, si agua, petróleo.
Pues la verdad es que no es un dilema, dado que los consumos de agua en la industria del petróleo son bastante bajos y mucho más bajos de lo que la gente piensa. Por supuesto que se consumen cantidades importantes, pero cuando se mira los consumos de los diferentes sectores, la industria del petróleo a nivel global, incluso en Colombia, tiene consumos que no van más allá del 2%. Todo lo contrario, la industria del petróleo incluso lo que más genera es agua. Asociada a la producción de petróleo viene una cantidad de agua que hoy estamos, digamos, ahí sí como en otros dilemas. Es decir, la podríamos tratar y la podríamos verter a los cuerpos de agua o simplemente esa agua también se trata y se acomoda en las rocas del subsuelo, digamos, mucho más abajo de las producciones de hidrocarburos. Estos son unos temas muy complejos de entender y el problema no es que no se tenga derecho, digamos, a opinar de estos temas. Por supuesto que sí, porque son temas sensibles y son temas que tienen que hacerse de manera responsable. El asunto es que tenemos que tener cierto conocimiento de los temas para que precisamente nuestras opiniones entonces tengan un mayor impacto. La industria de la minería y petróleo, digamos, trabajan bastantes profesionales de las geociencias. Las fotos que hemos visto, entonces, también trabajan profesionales de las geociencias. Miremos la siguiente lámina, Flover, y entonces nos decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Miren, realmente las geociencias, uno puede no estar de acuerdo con la minería o puede no estar de acuerdo con la industria del petróleo. Ahora, estar o no estar de acuerdo no quiere decir que se haga o no se haga. Digamos, allí hay unas decisiones país, unas decisiones región, unas decisiones de la economía. Entonces, si la decisión es que se va a hacer como efectivamente se hace, se tiene que hacer bien, se tiene que hacer de manera responsable. Estas son actividades de mucho riesgo. Tienen muchos riesgos, pero los riesgos, en su mayor parte, esos riesgos se gestionan de manera muy, muy positiva. Es decir, se evitan, se reducen, se mitigan, etcétera. Y al final los impactos no son tan grandes como la gente imagina que pueden llegar a ser los riesgos. Pero fíjese la importancia de las geociencias que empezó a ser estigmatizada básicamente por estas dos actividades, y es que las geociencias es importantísimo en términos de planeación y planificación del territorio. No solamente en términos de recursos que podamos tener en la superficie, en el suelo, sino en el subsuelo, sino también todo lo que tiene que ver con asentamientos, lo que tiene que ver entonces con la gestión de los riesgos naturales, es decir, con eventuales erupciones volcánicas, con sismos, mirar entonces si el territorio es de alto riesgo o no, etcétera. Si nos asentamos cerca a un río, cómo se está comportando, digamos, ese río para ver qué le pertenece a él y qué no le pertenece, dónde podemos estar ahí. Además, las geociencias participan en las grandes obras de ingeniería, digamos, en términos de la estabilidad, de la seguridad, participa en los estudios de impacto ambiental. Puede que a uno no le guste la minería, la energía, pero es una ciencia fundamental para la minería y para la energía, y la energía es lo que dinamiza las sociedades, independiente de que estemos en una transición o de que avancemos hacia una transición. Todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico. La mayoría de las personas no entiende cómo, por ejemplo, está el petróleo en el subsuelo, cómo está el agua en el subsuelo, cómo se mueve, si se mueve o no se mueve, si lo podemos sacar o no lo podemos sacar, si se va hacia abajo o se va hacia arriba, cómo se comportan los fluidos en medio de las rocas. Entonces decidimos comenzar y dijimos, algo tenemos que hacer, obviamente respetando la opinión de todos, y decidimos entonces aventurarnos en una campaña de diálogo con las comunidades. Sobre la base de todo esto que le hemos contado, diseñamos unos planes. Robert, te dejo la palabra. Bueno, y en ese orden de ideas, entonces, cuando muchos de nosotros profesionales en ciencias de la tierra empezamos a observar todas estas dificultades, empezamos a observar más allá de, digamos, los cuestionamientos serios que se hacían en torno a las ciencias de la tierra, era la dificultad que empezamos a tener para acceder al territorio
a estudiarlo. Yo particularmente en su momento trabajaba para el Servicio Geológico Colombiano y encontrábamos unos fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades cuando solamente nos acercábamos al territorio a hacer una cartografía geológica, un mapa de las rocas que están en superficie. Y entonces empezamos a hacer, digamos, un sinnúmero de actividades, empezamos a imaginarnos cómo podríamos hacer de las ciencias de la Tierra algo un poco más cotidiano para las personas, cómo podíamos llevarlas a reconocer los elementos tan fundamentales que nosotros estudiamos para la vida de cada uno. Y entonces nos adentramos en una serie de retos, en una serie de escenarios para compartir lo que hacemos, para compartir el conocimiento que hemos venido desarrollando. Y nos dimos cuenta en este punto que no era tan fácil como eso, que no era sencillamente inventarnos unos espacios para convocar a un grupo de personas y contar lo que hacemos. Teníamos que ir un poco más allá, teníamos que trascender nuestra profesión como geólogos, como geocientíficos y analizar algunos factores adicionales para poder hacer una transmisión efectiva de ese conocimiento. Y entonces en ese punto, pues nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que habían unos, digamos, unos fuertes cuestionamientos en torno a que la investigación científica no debería ser solo para los científicos, ¿cierto? Que al no divulgar ese conocimiento, pues sencillamente nadie lo va a apreciar. Lo otro que encontrábamos, sobre todo en territorio y conversando además con muchas personas también en el urbano, es que había una percepción de que los científicos estamos a espalda de las comunidades, que no nos preocupamos por el desarrollo de las comunidades, por el bienestar de las comunidades. Y particularmente habían unas concepciones sobre las geociencias como una cosa de lujo, como una cosa de unos cuantos, como una cosa de dioses. Y entonces en ese orden de ideas, pues uno lo que podía encontrar es que el público en general no reconocía la actividad del geólogo como algo útil para la economía, mucho menos para el desarrollo de un país. Y entonces empezamos a analizar por qué ocurrían estas cosas, a pesar pues de las iniciativas que veníamos desarrollando. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Y nos dimos cuenta de la importancia de la palabra comunicar, del concepto comunicar y de aplicar la comunicación en todo lo que hacemos. Entendimos entonces que los científicos, digamos, estamos formados de una manera en la que, digamos, nuestro proceso de análisis, de interpretación y demás difiere de, digamos, las personas que no tienen una formación en lo científico, ¿sí? Nosotros partimos, digamos, por eso este triángulo acá, digamos, nosotros partimos de unas ideas que abarcan, digamos, mucho conocimiento, digamos, una idea general muy grande. Y a medida que la vamos estudiando y que la vamos refinando, pues digamos que llegamos a unos análisis que nos permiten analizar unos resultados y elevar unas conclusiones que en muchos casos tienden a ser muy puntuales, digamos, resuelven cosas muy puntuales. Pero cuando analizamos cómo el público, digamos, recibe la información, la interpreta y la desarrolla, pues vemos que es totalmente opuesto, ¿sí? Las personas reconocen un tema, ¿sí? Identifican un tema, les llega, y lo primero que se preguntan es, ¿eso es importante para mí? ¿Eso podría afectarme de alguna manera? Y si resolviendo esa pregunta dicen no, inmediatamente la descartan y avanzan a otro tema. Entonces aquí es donde empezamos a reconocer una serie de oportunidades en torno a lo comunicativo para el ejercicio de compartir nuestro conocimiento.
La geología tiene una serie de oportunidades, tiene una serie de cosas que la hacen muy interesante. Los geólogos efectivamente somos seres extraños, analizamos elementos complejos, analizamos procesos complejos, pero adicionalmente evaluamos información directa o indirectamente y resolvemos unos problemas supremamente complejos. Pero todo esto impacta directamente en beneficio de la sociedad. En el programa de pedagogía regional, lo que digamos, lo que nos ha permitido ese diálogo de saberes que nosotros entablamos con las comunidades al acercarnos a ellas, es darnos la oportunidad de conocernos sobre la base de un respeto por lo que nos hace diferentes. Y en ese programa hemos podido reconocer, digamos, la percepción que tienen las personas sobre elementos que para nosotros los geólogos y las personas que trabajamos, por ejemplo, para la industria, pueden llegar a ser muy comunes. Y en esos casos, entonces, hemos tenido la oportunidad de conocer directamente la percepción que tienen las personas, por ejemplo, de algo tan complejo como el subsuelo, ¿cierto? ¿Cómo es que funciona el subsuelo? ¿Cómo es que está conformado? ¿Cómo es que esa agua que me dicen que sacan de allá, ese petróleo que sacan de allá, cómo es que está todo eso ahí? Entonces, el programa de pedagogía nos ha permitido llegar a vislumbrar todas estas percepciones para nosotros ser capaces de adaptar, digamos, la transmisión de nuestro conocimiento y lograr un diálogo efectivo, un diálogo que nos permita efectivamente reconocer lo que las personas conocen, el conocimiento, los saberes que ellos tienen, cómo conciben su territorio y compartir desde nuestro punto de vista, ¿sí? Digamos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado, entonces, cómo lo concebimos nosotros. Y entonces el diálogo, el programa de pedagogía regional, pues se fundamenta principalmente en un diálogo entre iguales. Nos respetamos, somos capaces de escuchar al otro, respetamos que tengan una opinión diferente a nosotros, reconocemos la necesidad de escuchar la verdad que cada uno de las personas tiene sobre un punto común. Tenemos conversaciones respetuosas y responsables, somos tolerantes y tenemos una capacidad de reconocernos no como ganadores ni como perdedores, sino como unas personas que intercambian unas ideas que no señalizan ni estigmatizan y que somos capaces, además de a través de ese diálogo, reconstruir una confianza que nos permita entablar estrategias para apuntar, digamos, a objetivos comunes. Y en ese punto, entonces, digamos que aparece o construimos más bien el enfoque pedagógico que tiene el programa de pedagogía regional. Y básicamente pues, se fundamenta en ese diálogo de saberes, ¿cierto? En esa estructuración de ser capaces de conversar con respeto y definimos una serie de pasos que son bastante importantes, ¿cierto? Que nos permiten generar un intercambio de conocimientos, que nos permiten generar una transmisión y una apropiación de ese conocimiento y que finalmente nos permiten de parte y parte obtener una sensibilidad frente al entorno. Y lo más importante de esto es que la asociación es, digamos, un actor neutral en esta discusión. Y nuestro objetivo no es más que compartir ese conocimiento que tenemos en los términos en que nosotros lo desarrollamos, ¿cierto? Sin defender posiciones de compañías puntuales o de proyectos puntuales, sino más por propender porque como geocientíficos podamos desarrollar las labores para las que estamos preparados y destinados. Y finalmente nuestro programa lo que busca es generar una reinversión de lo que hacemos. Seguir construyendo a partir de lo que hemos venido logrando en la implementación de estas ideas. Y entonces reconocemos a la comunidad. Y yo quiero aquí hacer un énfasis muy rápido. Y es que comunidad somos todos. A veces tendemos a señalar a la comunidad como esas personas que están allá, al lado del proyecto, al lado del taladro, al lado de la hidroeléctrica. No, la comunidad somos todos, nos afectamos todos, construimos todos.
Y en ese orden de idea, como asociación, hemos tratado de llegar justamente a todas las personas, en todos los niveles. Hemos podido conversar con niños y sorprenderlos con las maravillas de las ciencias de la Tierra. También hemos podido conversar con los habitantes de un territorio aledaño a zonas de exploración y explotación de petróleos. Y hemos podido conversar con ellos. Y hemos ido a sin número de otros escenarios con el propósito de reconocernos de parte y parte. Y eso es lo más importante que quiero resaltar de ese diálogo de saberes como herramienta en el relacionamiento con las comunidades. Bien, el territorio es sagrado. Bueno, antes quiero hacer una mención. Un colega me hace una observación. Yo dije el volcán Galeras es el volcán del Ruiz, el Nevado del Ruiz, el que hizo erupción en el año 85 y se produjo pues esta tragedia tan terrible para los colombianos. El territorio es sagrado, démosle clic, Flover, si quiere vamos mirando. El territorio para nosotros, lo primero que nos preguntamos es, bien, vamos a ir a hablar con unas comunidades, como dice Flover, les vamos a contar lo que hacemos, les vamos a decir cómo lo hacemos, les vamos a decir los riesgos de lo que hacemos, les vamos a decir qué pasa si nos equivocamos, ¿sí? Les vamos a decir qué se puede o qué no se puede hacer, pero también entonces vamos a escuchar de ellos lo que piensan frente a lo que nosotros pensamos realizar. Entonces ellos nos van a contar la importancia de su territorio, cómo el territorio para ellos es parte de la vida, el territorio es tradición, el territorio es autonomía, el territorio para ellos es el sitio donde tiene su cultura, su comunidad. El territorio significa legalidad, pero también significa legitimidad. Entonces, sobre la base de este diálogo, lo que nosotros empezamos a entender es que si llegamos a un territorio, tenemos que escuchar a sus habitantes y la opinión de ellos tiene que contar para cualquier proyecto, estén o no estén de acuerdo. Y lo cierto es que hay una crisis de relacionamiento en los territorios, hay una crisis de relacionamiento con las comunidades. Tengo que decirlo y me duele porque tengo más de 20 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos, pero en pocas partes nos quieren y en pocas partes nos creen. Y créanme que los esfuerzos que hace la industria, las empresas como tal, es muy grande. Entonces algo tiene que estar pasando para que a uno no le crean. Algo tiene que estar pasando para que a uno no lo quieran. Bien, pues allí entran entonces diferentes circunstancias. Tenemos que empezar a salir de ese esquema de transacciones en que caímos horriblemente, es decir, para poder hacer una actividad que hicimos, les dimos entonces a una gente lo que nos pedían. Pero luego ellos nos pidieron más para poder seguir haciendo y se nos volvió una transacción y empezó a funcionar bien, luego funcionó a medias y luego ya no funciona. Y lo cierto es que los agentes del sector privado, del gobierno, las empresas, tenemos que ayudar a que haya prosperidad en los territorios. Y eso se logra si nosotros somos coherentes en el sentido de que lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos. Es decir, empeñamos nuestra palabra. Si nosotros construimos confianza a través de que efectivamente generamos valor agregado en esas comunidades. Hay pocas comunidades, y yo incluso a veces soy más crítico, tal vez ninguna, pero los territorios petroleros deberían tener un desarrollo mayor en todo sentido y no lo tienen. Eso quiere decir que entonces no hemos mirado con el suficiente respeto o no hemos fijado suficientemente la mirada en el territorio. El territorio se tiene que respetar. Y para respetar entonces con ellos construimos unos diálogos, construimos un relacionamiento donde hay un reconocimiento a lo que ellos piensan. Y eso es lo que tenemos que cambiar hoy, eso es lo que intentamos nosotros desde nuestra propuesta pedagógica. Más de 900 talleres en 3 años, muchos de ellos por reinversión. Por un lado conseguimos recursos, los reinvertimos, volvemos a los territorios, volvemos a hablar con las comunidades después de que se hace una adquisición sísmica, hablamos con ellos antes de hacerla, les contamos lo que se pensaba hacer, en fin. Les decimos cómo aborden una discusión con la gente del petróleo, con la gente de la minería,
qué les deben preguntar, qué no les pueden decir, en fin. Es un diálogo de respeto en el que hemos aprendido muchísimo, sobre todo nosotros, tenemos un territorio bello. Y volviendo un poco, entonces, al tema, digamos, de la conferencia que era sostenibilidad y energía, pues esta lámina ya creo que con esta y con otra nos vamos y les agradecemos. Por un lado está todo esto de la crisis climática, digamos, allí también hay cosas ciertas y cosas que no son ciertas, pero lo real es que se están produciendo una serie de transformaciones que están afectando no solamente al ser humano, sino a muchas especies en el planeta. Y hay territorios que se están viendo más afectados que otros. Y estamos ante la emergencia de una serie de fenómenos naturales que bien pueden tener una relación, digamos, con el mal uso de ciertas energías o pueden tener una relación con los gases de efecto invernadero, con todo este caos que estamos teniendo. Y por el otro lado, la lámina de la derecha es una lámina también muy realista que a muchos no les gusta. Esto es una lámina de la, Unión, de la UDME, la Unidad de Planeación Mineroenergética. El mundo no cambia mucho, eso es Colombia. Construyendo diferentes escenarios, digamos, la mala noticia es que realmente las energías renovables no van a estar creciendo tanto como uno quisiera y de alguna manera hoy consumimos, digamos, la canasta energética, la demanda energética es del orden casi del 70% de hidrocarburos. Y hay que ir transformando seguramente eso, pero lo que uno ve es que eso no va a ser en el corto tiempo. Esto implica muchas inversiones. Esto implica un cambio en las costumbres. Esto implica, digamos, unos tiempos. Esto va a ser diferente si un país es rico, si un país es pobre. Esto implica una serie de, digamos, de hábitos. Maravilloso si lo logramos en menos tiempo. Ojalá haya políticas, digamos, más asertivas en torno a la transición y a la eficiencia energética y logremos esa transformación, digamos, más rápido. Pero digamos, en una lámina, en una lámina nosotros decíamos, bueno, Bueno, papi. cambio climático, etcétera, no sé qué, cuál es el driver. Pues uno no puede decir, si yo resuelvo el problema de energía, resuelvo el problema del clima. No, todo va de la mano. Probablemente nos lleve a repensar el modelo de desarrollo y a tomar, digamos, unos rumbos diferentes. Pero eso no niega la importancia de lo que se vino haciendo. Y como mostraba Flover en un principio, todo esto, digamos, ha sido una transición. En la siguiente lámina, Flover, ya, pues, yo voy a decir simplemente voy a leer estas dos frases y Flover termina, digamos, con un comentario muy corto. Recientemente, la alcaldesa de Bogotá, una mujer, a mi juicio muy valiente, dijo, la pandemia reveló cómo es insólito producir, consumir y insostenible producir, consumir y distribuir de manera tan inequitativa. Mi mayor ilusión es que no salgamos de esta pandemia sin cambiar, que de aquí salgamos a ser unos seres humanos distintos y a ser sostenibles con la vida, con el ambiente y con la equidad. En eso estamos comprometidos también desde el sector de la energía. Probablemente no vamos al ritmo que otros quisieran, pero tenemos que ir también comprometidos. Y, y a mí me gusta mucho, y yo los invito a ver un video de Guadalupe Nogués, es una profesora argentina, está en TED, ahí abajo pueden ver en TED.com y se llama Cómo hablar con otros que piensan diferentes. Esto es la filosofía nuestra en el diálogo de saberes. No solamente ser responsables, serios, decir la verdad, respetar las verdades, escucharnos más que hablar, sino que ella, digamos, en esta frase magistral encierra, digamos, en buena parte lo que nosotros pensamos. Quizá tengamos más en común con quienes piensan distinto, pero quieren conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión en común, pero son intolerantes. La experiencia ha sido de mucho aprendizaje, la experiencia ha sido de conocer un país que requiere que todos aportemos en él en medio de estas discusiones y la experiencia lo que nos muestra a nosotros, para darle la palabra a Flover, es que no tiene sentido seguir, digamos, polarizándonos. Eso es una cosa absurda, no nos permite ni siquiera llegar a acuerdos, hay que buscar la manera de construir consensos y de seguir avanzando en medio de los disensos. Bueno, y para despedirnos y agradecer profundamente que hayan acompañado este espacio, y creo que muy en línea con una pregunta que hicieron en el chat sobre qué debemos hacer diferente, es que
necesitamos, primero, honestidad y transparencia en la discusión. Segundo, necesitamos tiempo. No podemos seguir llegando al territorio con afán. No podemos seguir llegando al territorio pensando que en media jornada vamos a resolver las preguntas y las dudas y los miedos, en muchos casos legítimos, que puedan tener los habitantes del territorio. Necesitamos empatía, necesitamos ponernos en los zapatos del otro, necesitamos construir en conjuntos soluciones para esos retos que identificamos comunes. Y es muy importante entonces que las compañías entiendan en su modelo de relacionamiento que es fundamental escuchar a los demás. Es fundamental recoger todas esas preguntas. Es fundamental dar espacios de conversación y de diálogo que nos permitan adentrarnos en las entrañas de los problemas más profundos y encontrar pues soluciones que nos permitan avanzar como sociedad. Creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos, por escuchar este espacio y pues por supuesto a Isaba y a Lorena por estar con nosotros. Muchas gracias, Flover. Muchas gracias, Carlos. Hay una A persona en el ustedes. chat, M. Blanco, que tiene una pregunta. No sé si nos puedas escribir por el chat, realizar tu pregunta o si quieres puedes habilitar un momento tu micrófono y la realizas ya para finalizar con esto. Les Muchas agradecemos gracias. muchísimo. ¿Perdón? Sí. Muchas gracias. Gracias por darme el espacio. Es muy interesante el planteamiento que hacen desde la asociación. Las actividades de los 900 talleres son una parte de la estrategia muy importante para acercarse a las comunidades. Pero entonces yo veo que hay otra parte de la estrategia que es todavía aún más certera, que todavía no se ha hecho, y es cuántos talleres se han hecho con los que toman las decisiones, por ejemplo. Porque podemos acercarnos a las comunidades que están muy lejos y explicarles temas de geociencias y todo eso, pero realmente lo que está pasando con las obras que tienen que ver con nuestra profesión siguen sucediendo y siguen siendo un desastre. Entonces, llevamos ya más de 20 años avisando académicamente que el botadero Doña Juana no tiene capacidad para recibir más basura. Llevamos diciendo que la vía al llano académicamente tiene unas características de macizo rocoso y llevamos diciendo más de 20 años que el río Magdalena necesita una mejor navegabilidad. Qué pena contigo. Pero entonces, ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Mauricio Blanco. Mauricio, muchas gracias. Bueno, yo creo que no podemos hacer la pregunta muy larga. No sé si nos puedan colaborar porque ya estamos un poco pasados del tiempo de cierre. Yo entiendo. El asunto es que la sociedad civil, como es la Asociación de Geólogos del Petróleo y la Sociedad Colombiana de Geología y la Sociedad Colombiana de Geotecnia, necesitan es hacerle más talleres a los que toman las decisiones, porque justamente las comunidades ni saben qué son los geólogos, ni saben qué hacemos, y no nos quieren es porque en las obras no somos visibles. Y por eso es que todo está tan mal. Entonces, la invitación es que nos acerquemos a los que toman las decisiones y pongamos una posición de que la geología es verdaderamente necesaria para que eso se vea reflejado en las obras. Mauricio, muchas gracias. Si me permites. ¿Comentario? Sí, parece que los dos. Bueno, pero mira, Mauricio, de todas maneras, para aclararte, digamos, nosotros no solo dialogamos con comunidades, nosotros dialogamos con las entidades de gobierno, nosotros dialogamos también con el sector privado, nosotros dialogamos, digamos, en todo esto que se conoce como la responsabilidad social empresarial, que a algunos no les gusta ya eso, pero digamos es en lo que se mueve este asunto en parte. Y dialogamos entonces con todos los grupos de interés, con lo que se denominan los stakeholders.
Por supuesto que a veces no es fácil dialogar con unos a otros, pero el planteamiento como tal es hablar con todos, con todos tenemos exactamente la misma conversación y exactamente los mismos contenidos. Y de todos estamos en la disposición de aprender y a todos le contamos lo que el uno está diciendo y lo que el otro está diciendo. Yo quiero hacer dos comentarios aquí. Lina Beatriz Franco me hace un comentario y tiene toda la razón. No, lo que algunos conocen y yo mencioné como minería ilegal, eso no se llama minería ilegal, eso es extracción ilícita de minerales. Y alguien me pregunta, no sé el nombre, hay un número allí, pero me dice, de la experiencia previa en pedagogía regional, ¿qué cree que deberíamos hacer en forma diferente para ganar la confianza de la comunidad local? Yo creo que algunas cosas, pero yo lo primero que creo que hay que hacer es escuchar. Hay que escuchar sus verdades, hay que escuchar sus necesidades, hay que escuchar lo que ellos piensan del territorio, hay que correr incluso el riesgo de que no estén de acuerdo con nosotros y así implique que no se pueda desarrollar X o Y actividad. Básicamente hay que escuchar, son parte de nuestro territorio, son parte de nuestro pueblo, son parte de las personas que tienen que tener la capacidad, la posibilidad, perdón, de participar de las decisiones. Pero también yo quisiera resaltar otra cosa. Yo quisiera, mire, es mi anhelo y en la industria, digamos, del petróleo conocen estos planteamientos míos. A algunos gusta, a otros no les importa, a otros no les gusta. Nosotros intentamos de que haya un cambio también por parte del gobierno y que haya un cambio también por parte de las compañías. Su relación con el entorno ha fracasado. Y ha fracasado porque es transaccional. Y ha fracasado porque no necesariamente está llevando la prosperidad que la gente espera. Si nosotros escuchamos a las personas, probablemente vamos a encontrar más elementos comunes para poder construir que incluso elementos de disenso. Podemos convivir, podemos convivir. Tenemos que hacerlo de manera responsable, de parte y parte. Todos tenemos que hacer las cosas de manera responsable. Pero escuchemos, tengamos en cuenta que no como concebimos las cosas en Bogotá se conciben en los territorios, que no como concebimos el progreso aquí lo conciben los territorios, que para unos territorios es más importante unos elementos diferentes a lo que nosotros pensamos. Entonces, es importante escuchar porque, como decimos en la asociación, la gente importa. Ese ha sido nuestro lema. La gente importa. Lo que la gente dice importa mucho. Muchísimas gracias. Ahí traería a colación la frase que decía Flora antes, y es que la comunidad somos todos también. Digamos que los impactos es para todos y los impactos son diferentes, pero finalmente, digamos que a cada grupo de personas se ve impactos, cualquier actividad humana que se genere con relación a, digamos, al tema de minería de hidrocarburos. No sé si, bueno, creo que vamos a dar cierre al webinar. No sé si tengan algo más de pronto para decir, ya para cerrar, para cumplir con Eh, nuestro horario programado. no, tú me quitaste la palabra. Sí, nosotros Okay. queremos conversar con todo el mundo. Para nosotros es muy importante que las ciencias de la Tierra definitivamente sean parte de la cotidianidad de las personas. Lo son. ¿Sí? Las personas que habitamos en Bogotá, por ejemplo, tenemos geología a nuestro alrededor, tenemos unos cerros orientales bellísimos, tenemos una serie de fenómenos geológicos que ocurren todo el tiempo, pero no los reconocemos porque definitivamente pues no estamos relacionados con esto ni siquiera desde nuestra infancia, nuestra educación primaria no lo tiene en cuenta. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso. Sin duda no es un trabajo fácil. Sin duda, como gremio necesitamos esas voces que nos guíen y que nos hagan saber hacia dónde ir, y necesitamos esas manos que nos ayuden a construir. Entonces, digamos que vamos, y como vamos bien, y creo que seguimos llegando a muchos más lugares. Ok, perfecto. No, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a Flover Rodríguez, a Carlos Ortega, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, por este espacio. Los invitamos pues a seguir las redes sociales de la asociación acá, www.acggp.org, www.disaba.co, seguir nuestro link y también Disaba. Muchísimas gracias a ustedes por todos los aportes y conocimientos que nos han brindado. Muchas gracias a todos los participantes por ese espacio. Bueno, no queda más que decir que
Que tengan un feliz día y muchísimas gracias. Lorena, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por conectarse y escuchar. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Por favor, se cuidan. Un abrazo. Gracias, un feliz día y que estén